Hola, buenas tardes. Hoy desde la producción nos pidieron que podíamos charlar sobre bullying, sobre violencia en general, que es un tema candente en nuestra sociedad. Y lo que queríamos plantearles es que muchas veces uno intenta pensar en los chicos, en cómo estar atento a las dificultades que pueda tener un hijo nuestro, qué situaciones podrían indicarnos que está sufriendo bullying, algún tipo de violencia en la escuela o en otro ámbito. Y estos análisis son importantes, pero no son el modo adecuado y correcto de plantear este problema. Por más que uno los circunscriba a casos individuales, como vemos en los medios cuando surge alguna determinada situación que llega a nuestros oídos, a nuestros ojos, en realidad el modo correcto de plantearlo es a través de un análisis psicosocial, pudiendo ver cuáles son las condiciones que hacen posible que esto surja. ¿Por qué? Porque si nos circunscribimos al caso individual, lo que termina sucediendo es que a veces con suerte podemos controlar una situación, una escuela, un grado, un chico en particular, pero el problema vemos que emerge y emerge reiteradamente sin que se solucione de modo de raíz o de fondo. Eso nos lleva al psicólogo a decir, bueno, el análisis correcto que tenemos que hacer no es el individual ni de la víctima ni del victimario, sino que lo que tenemos que plantear o repensar y ayudar a las otras personas, a los otros profesionales, a la comunidad, es el nivel social o psicosocial. ¿Qué me refiero con esto? Que nuestra sociedad lamentablemente tiene condiciones que hacen posible que estos fenómenos, en particular el bullying, la violencia en general, emerjan. Estas condiciones son implícitas, son latentes y los hechos cruentos que vemos los hacen emerger, como si fuese la punta de un iceberg que aparece, que vemos que está ahí, pero nos permite suponer que existe mucho más trasfondo al respecto. Entonces, concretamente... Sí. Doctor, cuando vemos, y discúlpeme la interrupción, cuando vemos que hay un chico que está golpeando a otro o que lo está cargando o que lo está lastimando, usted recién habló de alguien que sufre. ¿Sufre el victimario? La víctima también sufre en algún punto. La víctima, digamos, es la que más sufre y cuyo sufrimiento es más manifiesto, es más explícito. Claro. El victimario también sufre. Podría decirse que el victimario tiene un padecimiento que es inconsciente en el sentido de que no sabe, es consciente de lo que hace, pero yo creo que los chicos sobre todo no son conscientes de cuáles son las condiciones que los llevan a esta situación. En el caso reciente de bullying, yo podía ver en los comentarios que estaban en los medios que se hablaba de una superioridad de un chico respecto del otro por una determinada cuestión institucional que no es necesario detallar, pero uno de los puntos críticos es que nuestro sistema educativo, y menciono la escuela en particular, aunque no es exclusivo del bullying, no obstante es el ámbito en el que más emerge este tema y en el que más grave también es el retorno cuando un chico que ha padecido regresa con un arma años después, etc. Bueno, la escuela lamentablemente tiene condiciones de posibilidad que tienen que ver con la estructura competitiva y jerárquica que posee respecto de los grados, de las notas, de las calificaciones, como único modo de aprendizaje, que no es real, hay otros modos de aprender, pero esta competitividad que hace que el ser humano se enfoque, el niño, el adolescente que está estudiando, en el resultado, crea una presión interna que es insana. ¿Por qué? Porque nuestra especie humana, aunque muchos lo discutan, es una especie cooperativa. Nosotros no somos competitivos, nos hemos vuelto competitivos en los últimos años con el desarrollo tecnológico, pero nuestra especie no tiene estructura biológica de combate. No tantos años atrás, el 99% se estima de la historia humana, el ser humano ha sido predado por otros animales, por cocodrilos, por leones, por fieras, ha sido atacado por serpientes. Entonces una especie que no es competitiva, que es predada, que no tiene estructura biológica para poder atacar a otro como somos nosotros, está obligado a desarrollar una convivencia cooperativa. Entonces nuestro cerebro y nuestra psiquis se ha desarrollado durante miles y miles, por no decir millones de años, de este modo, que lo coloquemos al ser humano en un contexto para el cual no está preparado psicológicamente, genera una tensión y un estrés intrínseco permanente. Uno lo puede ver no solamente en la escuela, uno lo puede ver uno como adulto en el tránsito, en el trabajo, en el deporte, en la cancha, en muchísimos ámbitos.